pasión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa. 2021. Cantamos de Dios y la bella mansión. Amén. Estuve echando un vistazo rápidamente a la tarjeta. Hay palabras muy lindas y hermosas aquí. Agradecemos a cada uno los que escribieron sus palabras de amor, de agradecimiento. Realmente no merecemos nada, pero realmente sabemos que Dios es bueno y ustedes también. Padre de amor, esta mañana suplicamos que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Tú sabes, Señor, que somos débiles, imperfectos, pero necesitamos de tu Espíritu Santo para que Él ponga en nosotros lo que nos falta. Y que tu palabra pueda llegar a todas las personas, no solamente a este grupo acá, sino también a toda tu iglesia en todas partes del mundo. Ayúdanos para ser parte del fuerte pregón. Ayúdanos para que tu verdad sea proclamada. Y ayúdanos para estar listos para el sellamiento, de manera que cuando tú vengas podamos ir contigo en las nubes de los cielos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La política y los adventistas del séptimo día. Tengo que hablar de eso. Si ustedes vieron en internet, yo volví a repetir esta semana y se ha repetido unos días atrás un mensaje que yo publiqué en el 2016. En el año 2016 hubo elecciones también en este país y yo grabé un mensaje, pero lo grabé después que pasaron las elecciones. Así que ya no llegó a tiempo para algunos en la iglesia. Y esta vez me propuse hacerlo antes que llegue el último día de las elecciones. Habíamos estado teniendo una serie del pueblo remanente, pero esto también es un mensaje para el pueblo remanente, porque es un mensaje de Dios para su pueblo en este tiempo. Y es necesario que podamos entender qué hacer como adventistas del séptimo día en medio de la política del mundo, en medio de la política de este país, en medio de la guerra política que estamos viviendo, qué hacer, cómo participar, cómo hacer. ¿Por quién voy a votar? ¿Por los demócratas o por los republicanos? ¿Quién es mejor para los adventistas? Se han hecho esas preguntas. Yo he visto muchas personas preguntándose todo eso y en internet muchos adventistas tratando de enfatizar sobre uno u otro candidato, uno u otro partido político. Pero yo quiero decirles que tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos. Nosotros no tenemos por qué andar a la deriva, no tenemos por qué andar a tientas, no tenemos por qué no saber qué hacer en un momento en nuestra vida, en un momento social o político. Tenemos la palabra de Dios y tenemos la pluma inspirada, el espíritu de profecía, el cual Dios ha enviado para conducirnos, para guiarnos, para que nosotros sepamos qué hacer en cada momento. Y yo recuerdo en la historia bíblica que Daniel estaba en medio del reinado de Babilonia. Nabucodonosor, el rey, tuvo un sueño y él vio, ¿qué vio? ¿Pero qué significaba esa estatua? Los reinos, los imperios, las naciones que iban a reinar en ese tiempo, o en mucho tiempo, porque iba a ser prácticamente la historia del mundo a través de los imperios que iban a pasar de año sucesivamente. Así que Dios le envió a Nabucodonosor este sueño para que supiera, no solamente él, sino también nosotros a través de ese sueño, que Dios está conduciendo los designios del mundo. Dios es el que está conduciendo los reinados en este mundo. Dios es el que pone y quita reyes.
porque los reyes en aquel tiempo pensaban que ellos por su poder, por su grandeza, por su sabiduría o por su ejército, ellos habían alcanzado el poder, la gloria, por sus riquezas, por sus conquistas. Pero Dios les está demostrando ahí a Nabucodonosor que no es por su poder, ni por su gloria, ni por sus riquezas, ni por su inteligencia que él estaba en el poder como rey. Miren ustedes lo que Dios le dice a través del profeta Daniel. Dice allí en Daniel 2, 20 y 21. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Quiero preguntarles, hermanos, ¿creemos nosotros estas palabras? ¿Creemos nosotros que Dios es el que pone y quita reyes? Piensen en eso mientras estudiamos esta mañana lo que Dios nos dice acerca de las votaciones y acerca de la política en este país y en este mundo. Porque tenemos que creer en la palabra de Dios. Y creer en la palabra de Dios significa obedecer la palabra de Dios. Y obedecer la palabra de Dios significa que nosotros vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Como pueblo, como remanente. Y el Señor Jesús en una ocasión allí en San Juan capítulo 18 versículo 36 dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí para que yo tomara el control, el poder, para que nadie pueda hacerme daño. Pero mi reino no es de este mundo. Así que entendamos esto, tenemos principios en la palabra de Dios. Primero, Dios es el que pone los reyes, los gobernantes, los dirigentes en este mundo. Él los pone y los quita cuando Él quiere, cuando Él entiende que es necesario que haya un rey, un gobernante, un presidente, Él lo pone. Cuando Él cree que no es necesario o no es conveniente, Él lo quita. Es más, no tiene que esperar que lleguen las elecciones. Ustedes han visto que hay presidentes que han sido quitados del poder. Se les quita el poder, se les hace juicio político. Ese año pasado se le hizo un juicio político al presidente de este país. Y en distintos lugares se han estado haciendo juicios políticos a los presidentes. Y algunos han sido destituidos. Y otros han ido a la muerte. Porque si Dios no quiere que haya un rey, no quiere que haya un hombre dirigiendo un país, Dios lo quita. Por eso algunas personas dicen: ¿y por qué Dios ha permitido tantos años a fulano en el poder en tal lugar? En Cuba o en Venezuela o en tal lugar. Y hay personas preocupadas por eso. Hermanos, tenemos que creer lo que dice Dios. Él pone y quita reyes. Si Dios lo puso allí, déjalo allí. Dios tendrá un propósito por el cual lo ha puesto. Pero lo segundo es que nosotros como pueblo de Dios, nosotros como remanente, nosotros como iglesia adventista del séptimo día, sabemos que el reino de Cristo no es de este mundo. Sabemos que el reino nuestro no es en este mundo. Somos ciudadanos ¿de dónde? Del reino de los cielos. No somos ciudadanos de esta tierra. Pertenecemos al reino de Cristo Jesús. No todos comprendemos esto muy fácilmente. Ahora Jesús también dijo que, no dijo nada acerca de los gobernantes de su tiempo. ¿Qué dijo Jesús acerca de Herodes, acerca del... Dale a César lo que pertenece a César. Ahí vamos a llegar ahorita. Pero Él no dijo nada acerca de la política. Él no dijo nada acerca del emperador de Roma. Él no dijo nada acerca de los reyes de su tiempo. Él no dijo nada acerca de asuntos sociales y políticos. No se metió en política. Jesús no se metió en ningún tipo de asuntos políticos, ni tuvo ningún tipo de revueltas, ni ningún tipo de votación para que pusieran a este o al otro. De ninguna manera Él mencionó estas cosas. Algunos piensan, ¿por qué entonces Daniel, José, la reina Esther, otras personas estuvieron en el poder, en el reinado, porque ejercieron influencia política en su tiempo? Entonces Dios los puso allí, ellos se pusieron. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes encuentran en la Biblia algún
algún tiempo en el cual Daniel haya hecho un partido político, haya estado haciendo una campaña política para que votaran por él? O José él también votó, pidieron que votaran por él o algo de eso. ¿Participó en alguna campaña política José? Algunos de los líderes que ustedes ven en la Biblia participaron en campañas políticas, estuvieron luchando por alcanzar un puesto político, pidieron que votaran por ellos o que votaran por otros. No encontramos eso en la Biblia en ningún lugar. José fue llevado al trono prácticamente de Egipto, era el segundo en el reinado de Egipto, pero él no se puso allí, él no pidió que lo pusieran allí, él no hizo ninguna campaña política, él no participó de votaciones, Dios lo colocó allí en contra de su voluntad, él no estaba buscando ese lugar. Así que él no estaba pensando en un puesto político ni un puesto público, él llegó allí porque Dios lo puso allí por su providencia. Primero salió como esclavo, luego estuvo preso en la cárcel y luego Dios lo sacó de la cárcel al trono. Eso no fue una obra humana, es la obra de Dios. También podemos encontrar a Daniel, que estamos hablando de él. Daniel llegó allí a Babilonia porque vino a ver si podía tener una influencia poderosa y podía llegar a ser alguien y podía estudiar en la universidad. Para eso llegó Daniel a Babilonia. ¿Cómo llegó Daniel a Babilonia? Como esclavo, cautivo. Él no vino porque por su propia voluntad, ni estaba buscando un puesto, ni estaba buscando un lugar político, ni social, ni ningún tipo de cosas. Él fue puesto allí como prisionero, como cautivo. Y Dios lo ascendió hasta el trono prácticamente de Babilonia. Era el segundo después del rey, porque Dios quería mostrarle al mundo y también a los reyes del mundo que Dios es el que pone y quita reyes, que Dios dirige y controla los reinados de este mundo. Por ejemplo, vamos a buscar en Samuel, capítulo 8, versículos 4 en lo adelante. Sí, gracias. No puse aquí si es primera o segunda, gracias. Creo que era primera, capítulo 8, versículos 4 en lo adelante. ¿Qué sucedió en Israel? Porque en Israel también hubo muchos reyes. Y hace algún tiempo vi que alguien me escribió en internet diciéndome que, porque yo hablé algo de las votaciones en internet, y entonces me habló diciendo, pero Dios puso reyes en Israel. Y habían reyes en Israel y Dios los puso. Dios estaba a favor de los reyes. ¿Será que Dios puso los reyes en Israel? ¿Quién puso reyes en Israel? Samuel capítulo, ¿es segunda o primera? Allí? Primera, ¿verdad? Primera de Samuel, capítulo 8, versículos 4 al 7. Dice allí, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Quién pidió un rey? El pueblo. El pueblo estaba pidiendo un rey, imitando ¿a quién? Imitando a las naciones paganas, imitando a las naciones vecinas. Ellos no estaban siguiendo la voluntad de Dios, estaban siguiendo sus propios deseos, estaban siguiendo a las naciones paganas. Y el versículo 6 dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y pueden ustedes pensar, Samuel estaba ofendido, estaba sufriendo, dice posiblemente que estaba hasta llorando porque el pueblo lo había desechado. Samuel era juez, profeta y sacerdote. Los tres cargos principales los tenía Samuel. Y él era el que dirigía al pueblo, él era el que juzgaba al pueblo. Ahora se había puesto viejo, había puesto a sus hijos también para que fueran jueces, pero sus hijos no estaban haciendo lo bueno. Se habían pervertido, estaban haciendo cosas malas, no estaban haciendo justicia. Así que el pueblo quiso un rey. El pueblo pidió un rey y Samuel no estaba de acuerdo. Y Samuel consultó ¿con quién? Con Jehová, con Dios. Versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿A quién desechó el pueblo cuando pidió un rey? A Dios.
Entonces, ¿era la voluntad de Dios que hubiera reyes? No, no era la voluntad de Dios que hubieran reyes. Dios no quería que el pueblo de Israel fuera como las naciones paganas. No quería que hubiera reyes. Y le dijo, mira, explícale al pueblo, le dijo Dios a Samuel, lo que van a hacer los reyes. Van a tomar sus hijos, los van a preparar para la guerra, los van a llevar a la guerra y los van a matar en la guerra. Además de eso, les van a imponer a ustedes impuestos para que le den a ellos una vida cómoda, para que les den palacios y comodidades y sirvientes y todo tipo de lujos. Ustedes van a vivir como esclavos de los reyes. Lo mismo está sucediendo hoy, ¿verdad? Pero lo estamos viendo, Dios no quería que el pueblo tuviera reyes. Así que nadie me diga que podemos participar en la política y tener reyes o gobernantes y aprobar y apoyar a reyes y gobernantes, porque en el pueblo de Israel hubo reyes. Los reyes desviaron al pueblo de Dios. ¿Qué hicieron los reyes? Empezaron a imitar la adoración a los dioses paganos, comenzaron a hacer la idolatría, comenzaron a imponer en el pueblo sus dioses, su manera de pensar, sus pecados, sus pasiones, su maldad. Impusieron al pueblo el pecado, desviaron al pueblo del verdadero Dios. Así que Dios no estaba de acuerdo con los reyes. Los reyes fueron los primeros que desviaron al pueblo de la adoración a Dios. Nadie saque como ejemplo a los reyes de Israel y nadie tome como ejemplo tampoco a Daniel y sus compañeros que estuvieron en el reinado de Babilonia, ni a José que estuvo en el reinado de Egipto, ni a la reina Esther que estuvo en el reinado también de los medios y los persas, ni a Moisés que era un estadista, porque ellos no estuvieron allí porque quisieron estar. Ellos no hicieron ningún tipo de campaña política, ellos no se propusieron para tener poder político, ni estaban buscando un puesto para poder tener influencia en el mundo. Fueron puestos allí por Dios con un propósito. Es importante que pensemos en esto, porque a veces pensamos y ponemos principios de la palabra de Dios y buscamos textos bíblicos que apoyen nuestra manera de pensar, pero eso es hacer una teología equivocada. No podemos utilizar un texto sin el contexto y sin ver por qué sucedieron las cosas en el tiempo pasado. Tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios. Ahora, Dios tiene hoy un pueblo. En aquel tiempo era el pueblo de Israel. Él quería que el pueblo representara a Dios. Él quería que Dios fuera el rey y el gobernante y el que guiara al pueblo. Pero el pueblo decidió apartarse del verdadero Dios, poner reyes, tener dioses ajenos. El pueblo se apartó. Pero hoy Dios tiene un pueblo y es el pueblo remanente. Es la iglesia adventista del séptimo día, la cual Dios ha llamado para representarlo en este mundo, la cual Dios ha llamado con un mensaje profético, la cual Dios ha llamado con una misión. La iglesia tiene una misión. Nosotros somos parte de esa misión, somos parte de ese pueblo, somos parte del propósito de Dios para su pueblo en este tiempo. ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia adventista del séptimo día? Predicar el mensaje de los tres ángeles, predicar el evangelio, predicar la segunda venida de Cristo. Esa es la misión del pueblo de Dios, esa es la misión del pueblo remanente, esa es la misión de la iglesia adventista del séptimo día, predicar el mensaje de los tres ángeles y recordar en forma especial que nuestro reino no es de este mundo, es del reino de los cielos. Ese es el mensaje que tenemos que predicar. Algunos de ustedes han sido perseguidos en sus países. Pregunto, ¿hay alguien que en su país ha sido perseguido por ser religioso, por ser cristiano, por ser adventista del séptimo día? ¿Alguno ha sido alguna vez condenado en su país o en algún lugar por la fe que tiene, por guardar el sábado o por ser fiel a Dios? Algunos hemos sido perseguidos, algunos hemos sido criticados, condenados, expulsados de la escuela, expulsados del trabajo, criticados en público porque somos cristianos, porque somos adventistas del séptimo día, por las naciones, por los gobernantes, por los reyes, hemos sido perseguidos y hemos sido criticados en muchos lugares y en muchas ocasiones por ser adventistas del séptimo día. Pero saben, eso que ha pasado en el tiempo pasado y en otros lugares está sucediendo también
en algunos lugares en este momento, pero va a suceder aún más en el tiempo futuro. Algunos han ido a la cárcel y algunos irán a la cárcel producto de su fe. Nosotros tenemos que defender nuestra fe, no la política, porque los gobernantes y los políticos no comparten nuestra fe. Y producto de eso seremos condenados, seremos criticados y seremos perseguidos. Y dice el Espíritu de Profecía, la palabra de Dios, que seremos echados en las cárceles y olvidados del mundo por nuestra fe. Esa es nuestra realidad. Ahora bien, ¿tú sabes por qué eres adventista del séptimo día? ¿O tú sabes para qué eres adventista del séptimo día? Porque es importante que nosotros comprendamos la misión que tenemos como adventistas, que nosotros comprendamos lo que significa nuestra creencia, nuestra fe, nuestra misión, el evangelio que predicamos, el mensaje que damos. Si nosotros somos adventistas por tradición familiar, si somos adventistas porque el amigo es adventista, o somos adventistas porque nos gusta tener un lugar social donde reunirnos y compartir con los jóvenes, los amigos, los compañeros de la vida, y pensamos que la iglesia es un club social, pues entonces no entendemos qué cosa significa ser adventista del séptimo día. Es importante que comprendamos esto, porque hemos sido llamados con una misión y con un propósito especial. Ahora, con respecto a la política, nosotros tenemos que entender lo que quiere Dios de nosotros. Quiero leerles algunas notas del Espíritu de Profecía, pero primero voy a leerles un pasaje bíblico más. Segunda de Corintios, o segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 17 y 18. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículos 17 y 18. Dice allí la palabra de Dios: no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, el Señor dice: no toquéis lo inmundo, no participéis del mundo, no seáis parte de las cosas inmundas de este mundo. Es decir, las cosas que no son santas, las cosas que no son de la palabra de Dios, las cosas que no pertenecen al reino de los cielos, para nosotros son inmundas, para nosotros son cosas de maldad, cosas de basura, cosas de pecado que no pertenecen a nuestros ideales cristianos y nuestros ideales bíblicos. Por lo tanto, necesitamos comprender que nuestros principios tienen que estar basados en la palabra de Dios. Dice el Espíritu de Profecía, la palabra que Dios nos envía para nosotros: nuestra obra consiste en velar, esperar y velar. Investigad las Escrituras. Cristo os ha advertido que no os mezcléis con el mundo. Debemos salir de en medio de ellos y apartarnos, dice la palabra de Dios. ¿No es así? Apartaos, dice el Señor, no se mezclen con el mundo, no participen de sus cosas, no participen de su concupiscencia, de sus deseos, de su maldad, de sus políticas, de sus reyes y de sus cosas que están haciendo de pecado. Ahora dice esta nota, ahorita les voy a decir dónde se encuentra: no importa qué opiniones tengáis acerca del modo en que debe votarse en las cuestiones políticas. Quiero que escuchen con detenimiento estas notas. No importa qué opiniones tengáis acerca del modo en que debe votarse en las cuestiones políticas. El hecho es que no debéis proclamarlas mediante la pluma o la voz. Si usted entra a internet, en las páginas de internet, en la media, las páginas sociales, usted va a encontrar las opiniones políticas de muchas personas, pero no del mundo, de cristianos, pero no solo de cristianos, de adventistas del séptimo día. Dice aquí que no tenemos que dar nuestras opiniones políticas ni por escrito ni por voz. Seguimos leyendo. El hecho es que no debéis proclamarlas mediante la pluma ni la voz. Nuestro pueblo debe permanecer silencioso en asuntos que no tienen relación con el mensaje del tercer ángel. ¿Cómo debe permanecer el pueblo de Dios? Silencioso. No te metas a dar opiniones políticas ni te pongas a proclamar a un par ni a otro.
Imagínense ustedes que la iglesia, unos piensen o unos apoyen a un partido y otros a otro partido. ¿Cómo estaría la iglesia? Estaríamos peleando unos con otros, divididos unos contra otros. Ya no somos hermanos, ya no somos un grupo, ya no somos una iglesia, ya no somos un pueblo. Ahora somos enemigos políticos. Ahora uno queremos que gane fulano y el otro quiere que gane el otro. Somos enemigos en medio de la iglesia. Eso es imposible, hermanos. Eso no funciona. Dice algo más aquí. Si ha habido un pueblo que ha necesitado estar cerca de Dios, ese pueblo está constituido por los adventistas del séptimo día. El silencio de Cristo sobre tales temas constituyó una verdadera elocuencia. ¿Qué dijo Cristo? Nada. El silencio de Cristo constituye una verdadera elocuencia. Cristo no se metió en asuntos políticos. Dice más, y esto que estoy leyendo está todo en un capítulo del libro. A ver dónde está la cita. Obreros Evangélicos, capítulo que se llama Nuestra actitud frente a la política. El capítulo completo se llama así. Nuestra actitud frente a la política. Obreros Evangélicos. Así se llama el capítulo. Hermanos, quisiera que recordéis que ninguno de vosotros ha recibido el encargo del Señor de publicar sus preferencias políticas en nuestras revistas, ni de hablar de ellas ante la congregación cuando el pueblo se reúne para oír la palabra de Dios. Hay iglesias, hermanos, yo no lo he visto ahora, pero porque las iglesias han estado cerradas. Gracias a Dios, posiblemente ha sido bueno que las iglesias estuvieran cerradas antes de las elecciones. Porque en el 2016 yo vi algunas iglesias que en los anuncios ponían fotos de los distintos, ¿cómo se llaman? Candidatos políticos. Ponían fotos y aparecían en la pantalla, en la iglesia, en los anuncios, los candidatos políticos. Eso es una falta de respeto, hermano. Eso es una locura. Las iglesias metiéndose en política ni apoyando un partido político. Hace poco vi en la internet, ahora, esta semana, a unas personas líderes de la iglesia cantando desde su carro una canción popular acerca de las votaciones apoyando a Donald Trump. Adventistas del séptimo día, líderes de la iglesia que se paran en la plataforma a hablar de la palabra de Dios y entonces ahora cantan canciones del mundo populares apoyando la política y las votaciones por fulano o por mengano. Eso es una falta de respeto y es una falta de espiritualidad. Dice aquí, sigue diciendo el Espíritu de Profecía, como pueblo no debemos mezclarnos con asuntos políticos. Hermanos, no lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios, lo dice el Espíritu de Profecía. Ya vimos lo que dice la Biblia acerca de esto, lo que hizo Jesús, lo que no dijo, y ahora estamos viendo el mensaje que Dios nos envía a través del profeta. Dice, como pueblo no debemos mezclarnos con asuntos políticos. Todos deberían obedecer a la palabra de Dios cuando dice que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Cuando nosotros participamos de la política, estamos uniéndonos en yugo desigual con los infieles. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué relación hay entre Cristo y Belial? No hay comunión entre la luz y las tinieblas. El Señor no comparte con las cosas del mundo, ni con el pecado, ni con la maldad, ni con la política de este mundo, que está llena de mentiras, de engaños y de maldad. Ustedes pueden mencionarme algún partido político o alguna persona en las elecciones que sea veraz, que no diga mentiras, que todo lo que dice es honesto. Quizás por eso Ben Carson no pudo seguir en la política, porque no podía. La política es mentira, es engaño. Las elecciones todo es mentira para que voten por mí, para que voten por el candidato y después que ya alcanzó el poder, no importa lo que haya dicho, no importa lo que haya prometido. Dice aquí, no hay un terreno seguro en el cual podamos trabajar juntos con la política y con la palabra de Dios. Y hay entre los que profesan creer la verdad presente algunos que se verán así incitados a expresar sus sentimientos y preferencias políticas. Hermanos, no nos mezclemos con la política, dice la palabra de Dios. Ahora, es muy interesante esta nota que voy a leer y la subrayé. Quiero que la tengan clara en sus mentes. Dice aquí, el Señor quiere que su pueblo entierre, ¿que haga qué?
El Señor quiere que su pueblo entierre, no que lo saque a la luz, que entierre las cuestiones políticas. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Enterrar las cuestiones políticas. Acerca de estos temas, el silencio es elocuencia. Hermanos, no tenemos que meternos en política, no tenemos que dar nuestras opiniones ni meternos en votaciones. Dice, no podemos votar sin peligro por los partidos políticos. No podemos votar sin peligro, porque no sabemos para quiénes votamos. No podemos sin riesgo tomar parte en un plan político. No podemos trabajar para agradar a hombres que emplearán su influencia para reprimir la libertad religiosa y pondrán por obra medidas opresivas para inducir y obligar a sus semejantes a guardar el domingo como día de reposo. ¿Por qué no podemos votar? Porque esos gobernantes van a imponer leyes en contra de la palabra de Dios, en contra de la ley de Dios. Van a imponer el domingo como ley. Entonces nosotros estamos votando por esos gobernantes que van a perseguir al remanente de Dios, que van a estar en contra de la palabra de Dios, que van a estar en contra del pequeño grupo que se opone a sus leyes, a sus dogmas y a sus maneras de pensar. Entonces no podemos votar por ese tipo de personas, no podemos votar por ningún tipo de partido, porque ninguno está de parte de Dios. Hay algo más. Hay una nota aquí que no quiero dejar pasar por alto y que quiero compartir con ustedes. Miren lo que dice aquí. Los hijos de Dios no deben votar en favor de tales hombres, porque al hacerlo se hacen participantes con ellos de los pecados que cometen en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué? Cuando usted va a tomar votación por un partido político, por un contrincante o por otro, cuando usted participa en las votaciones y usted apoya a uno de ellos, dice aquí que usted se hace responsable y participa en los pecados que ellos cometen en el ejercicio de su poder. ¿Cuántos votaron por Obama en el 2008? Yo no sé si ustedes votaron o no, y yo no sé quiénes han votado, pero pregunto a los amigos que me están escuchando en cualquier parte, ¿cuántos votaron por Obama? Obama llegó a ser el ídolo para muchas personas, porque vieron algo diferente. Y entre paréntesis, dicho sea de paso, se está acusando mucho a este país de un problema racial, de que es un país muy racista, de que la política es racista. Díganme en qué país del mundo civilizado, del mundo de Occidente, ha habido algún presidente de raza negra. ¿En Inglaterra? ¿En Francia? ¿En Alemania? ¿En cuál país ha habido un presidente de raza negra? En este país. En este país que se dice que es racista, un presidente de raza negra. El primer presidente, la primera dama en la Casa Blanca, Michelle Obama, una mujer de color, negra. ¿Por qué entonces esa lucha racial acusando a este país? Hermanos, es un asunto político. Cuando ustedes ven las cosas que publican en la televisión y los medios de comunicación, no están diciendo la verdad, están influyendo la mente de las personas en un asunto político. La muerte siempre es mala, no queremos la muerte de ninguna persona, si es de un blanco o de un negro. Pero cuando se publica la muerte de una persona por las emisoras de televisión o por la radio o por distintos medios de internet y se les da mucho énfasis, hicieron un crimen terrible porque era negro y porque esto y porque lo otro, pero no se publica cuando se mata a un blanco. Porque miren, mueren miles de blancos también y nadie dice nada. Porque es propaganda política. Todo este asunto racial no es más que propaganda política. No es un asunto real, no es un asunto porque ellos amen más a los indigentes o amen mucho a los de la raza negra o porque amen mucho a los hispanos porque no tienen los recursos o porque no tienen aquí derechos. No aman las personas, lo que están es moviendo política, están moviendo un partido político, sus intereses políticos. No tiene nada que ver con amor ni con ningún tipo de
imparcialidad. Son parciales y egoístas aun cuando hacen estas cosas. Pero le quería decir, los que votaron por Obama en el año 2008 estaban muy esperanzados en que era algo diferente en este país. Iba a venir mucha justicia, iba a venir muchas leyes diferentes, iba a venir mucha cosa buena para este país y estaban votando por Obama. Y algunos adventistas llegaron a amar a Obama, votaron por Obama. Dice aquí que los que votan por estos participantes se hacen responsables y participan con ellos en los pecados que ellos cometen en el ejercicio de su poder. Yo voy a mencionarle 2 o 3 cositas que hizo Obama que son pecado contra la ley de Dios. Legalizó el aborto. El aborto se está luchando mucho en este país y en el mundo entero para que todo el mundo apruebe el aborto. Esa es la ley pro vida. ¿Es pro vida? No, es la ley del aborto. Pro vida es lo contrario. Pro vida es los que no quieren el aborto. Pro vida son los que apoyan la vida, no el aborto, porque el aborto es la muerte, es matar a los seres humanos cuando están ya en gestación allí en su madre. Así que eso es pecado, eso es matar, eso es ir en contra de la ley de Dios. Pero acusan a los que son pro vida, los acusan de que pues no defienden a la mujer, no defienden los derechos de la mujer, y entonces empiezan a buscar distintos tipos de excusa para que se apruebe la muerte de los fetos en el vientre de su madre. Uno de los pecados que cometió el Obama con su mandato desde el 2008. Otro más, legalizó el matrimonio gay. No fue Obama. Fue a través del tiempo de Obama que legalizaron el matrimonio gay. Hermano, eso es contra la ley de Dios, eso es contra la naturaleza. Y dice aquí que los que votan por esos hombres se hacen participantes de los pecados que ellos cometen. Hermanos, tenemos que arrepentirnos, o tienen que arrepentirse los que han votado a favor de estos hombres porque han participado de esos pecados y son responsables con ellos de esas maldades que están haciendo. También en su tiempo, recuerdo que había una gran discusión acerca de las torturas que hacían a los enemigos, que capturaban a los terroristas o algunas personas que ellos capturaban incluso en la base de Guantánamo. Había tremendas disputas acerca de eso y querían cerrar la base de Guantánamo porque las torturas que se hacían allí eran inhumanas. Hermanos, los que votan por estos presidentes que apoyan ese tipo de cosas son responsables de los pecados que ellos cometen. La palabra de Dios dice, arrepentíos de vuestros malos caminos. Pero nosotros seguimos apoyando a estos hombres que están en contra de la ley de Dios, que están en contra de Dios y que están en contra del pueblo de Dios y que están cometiendo pecado sobre pecado. ¿Recuerdan ustedes que Obama mandó a matar a Bin Laden? ¿Merecía morir Bin Laden? Entramos en duda, ¿verdad? Pues decimos, bueno, era tan malo. Hizo tantas cosas malas, deberían matarlo, y si yo lo hubiera cogido, lo hubiera matado yo también, porque tenemos ese sentimiento de venganza, el sentimiento humano. Pero ellos podían mandar una bala solamente y matar a Osama Bin Laden. ¿Cómo lo mataron? Tuvieron que enviar a un grupo especial y enfrentarse con los hombres que custodiaban a Osama Bin Laden y mataron a todos sus guardaespaldas. Así que no mataron solamente a un hombre. ¿A cuántos mataron? Que eran hijos, que eran padres de familia, que eran hermanos, que eran familias de otras personas y que murieron también producto de esa acción. Y no solamente estamos hablando de la muerte de una persona, estamos hablando de muerte de cientos y miles de personas que constantemente mueren producto de la decisión de estos hombres que están al frente del gobierno. Y nosotros nos hacemos responsables de esos pecados. Y usted puede decir, bueno, ¿y Donald Trump? Donald Trump es diferente. Algunos están ahora a favor de Donald Trump, porque Donald Trump defiende la libertad religiosa. ¿Defiende Donald Trump la libertad religiosa, sí o no? Sí, hasta en las Naciones Unidas ha hablado de la libertad religiosa y parece algo loable, parece algo muy bueno. Pero cuando usted va a la palabra de Dios
y está allí en Apocalipsis, donde dice que el falso profeta se va a unir con la ramera. La mujer está montada sobre la bestia, que es la iglesia que está montada sobre el poder político para imponer sus leyes. ¿Y qué va a formar esta unión? La imagen de la bestia. Así que cuando el presidente Donald Trump está abogando por la oración en las escuelas, cuando está abogando por la libertad religiosa, cuando está abogando por todo tipo de bienes para los pastores que puedan influenciar sobre la política en este país, no está haciendo algo bueno. Lo que está haciendo es en contra de la palabra de Dios, porque cuando se une el poder religioso con el poder político, lo único que viene es persecución, intolerancia, leyes religiosas. Eso ha sido en el pasado lo que sucedió con el poder político papal que persiguió y hizo morir a miles y millones de personas. Y eso es lo que va a hacer que se cumpla la profecía. Así que, hermanos, no estamos seguros por votar ni por el Partido Demócrata ni por el Partido Republicano, porque ambos están en contra de Dios. Ambos están cometiendo delitos y pecados. Ambos son mentirosos. Ambos adoran a dioses falsos y tienen todo tipo de maldades encubiertas en su política. Entonces nosotros no podemos participar de esa política ni apoyar a esos hombres y mucho menos de ser participantes de sus pecados. Ya yo tengo suficiente con los míos para también ser ahora responsable de los pecados de estos hombres que cometen por miles y millones. Nosotros no tenemos que participar en ese tipo de asuntos. Lo mismo sucedió con Soleimani, ¿verdad? Lo mandaron a matar hace poco a este general árabe, por allá no recuerdo, palestino, y entonces murió, pero no lo mataron a él solito. La tecnología es muy buena y mandaron un cohete y lo mataron a él, pero murió junto con él toda su gente que estaba con él, no murió él solo. Así que estas cosas que hacen estos presidentes son de muerte, de pecado y de maldad. Por eso dice la pluma inspirada que no debemos votar, que la actitud mejor del cristiano es no participar en las cosas políticas, enterrar las cuestiones políticas. Por lo tanto, adventistas del séptimo día, hermanos de la iglesia, hermanos del pueblo remanente, no participemos de las votaciones políticas. Nosotros somos el pueblo de Cristo Jesús. ¿Qué debemos hacer? Dejar a un lado toda cuestión política, toda cuestión que tenga que ver con asuntos de política. Dice la palabra de Dios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hay algo más aquí que quiero decirles que me impresionó. Hay pastores que quieren participar de puestos y cargos políticos en el mundo. Incluso hay países donde a veces un pastor, es decir, un adventista llegó a ser presidente de ese país. Hay algunos lugares donde un pastor adventista ha llegado a ser presidente del país. No tengo el dato aquí exactamente ahora, pero pudiéramos encontrarlo. Pero mire lo que dice aquí, la pluma inspirada. Deben quitarse las credenciales a los ministros del ministerio que desean destacarse como políticos. ¿Qué se debería hacer con los pastores y ministros que quieran meterse en la política? Quitarles las credenciales. Hermanos, es clara la palabra de Dios, no debe haber comunión entre la luz y las tinieblas. No tenemos nada que hacer buscando puestos políticos o influencia social en este mundo. Dios no nos ha llamado a ser defensores de los asuntos sociales, no nos ha llamado a ser defensores políticos, no nos ha llamado a hacer ningún tipo de cosas humanas para que esta sociedad sea mejor. Nos ha llamado a predicar para el reino de los cielos, nos ha llamado a predicar la segunda venida de Cristo, nos ha llamado a predicar el mensaje de los tres ángeles, no a participar de la política. Dice, Dios no ha dado esta orden a nadie, ni a los encumbrados, ni a los humildes del pueblo, que participemos en política. Dice aquí, ya eso lo había dicho, cuando se una el protestantismo apóstata con el poder político, se impondrán leyes contra el remanente de Dios. Entonces esas leyes que ustedes ven que están proponiendo acerca de oración en las escuelas, hermanos, no apoye esto, no diga que es bueno. Orar en las escuelas no es bueno porque eso es una ley del gobierno, pero es una ley religiosa.
Y el gobierno no tiene que meterse en asuntos religiosos, ni la iglesia tiene que meterse en asuntos políticos. Tienen que estar separadas. Y uno de los bastiones de este país es la separación de la iglesia y el Estado. Pero lo que están tratando de hacer y la influencia que está ejerciendo Donald Trump sobre la iglesia es para quitar completamente la separación entre la iglesia y el Estado. Y cuando esto suceda, vendrá entonces las leyes religiosas. En este tiempo se están imponiendo nuevas leyes de carácter social, pero pronto vendrán leyes de carácter religioso que van a imponer sobre todos los habitantes de este país y del mundo entero. ¿Saben? Algunos dicen que la ley dominical se va a firmar cuando haya un partido republicano en el poder. Porque Elena de White dicen que dijo que había un partido republicano en el poder cuando se firme la ley dominical. No es cierto. No es cierto. Ella dice que cuando se abandonen, y voy a leer la nota, dice aquí, por el decreto que imponga la institución del papado en violación de la ley de Dios, nuestra nación, los Estados Unidos de América, se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y el fin estará cerca. Entonces, por esto piensan que va a haber un partido republicano cuando se imponga la ley dominical. Pero ella no dice que es un partido republicano. Dice cuando nuestro país repudie todo principio de su constitución. ¿La constitución del país es demócrata o republicana? Ninguna de las dos. Pero significa, dice también, que es un gobierno protestante y republicano. ¿Qué significa esto? No significa del partido republicano. Significa que el republicanismo es una forma de gobierno. Esté en el gobierno del Partido Demócrata o esté en el gobierno del Partido Republicano, el gobierno en forma general tiene una forma republicana, que es diferente a la monarquía. La monarquía, ¿qué era? ¿Cómo era la monarquía? Un rey que tenía poder supremo sobre todo el mundo, por sangre, por herencia o porque alguien lo puso en el poder simplemente y ahora de lleno adelante era el rey y todos los que le sucedían a él como familia. Entonces, esa era la forma déspota de administrar o dirigir un país. Los reyes abusaban y oprimían a las naciones y hacían lo que se les antojaba porque ellos eran la ley. Lo que ellos dijeran era ley. Pero el partido no, el gobierno demócrata tampoco, perdón. El gobierno republicano, la forma republicana de gobierno es el gobierno del pueblo. No sé si ustedes saben 3 palabras que hay en la Carta de Derechos de este país. Americano, tú que estás aquí. La Carta de Derecho, en la Constitución, hay 3 palabras que definen el gobierno de este país. Así que el americano tampoco se lo sabe. Porque soy apolítico. Amén. Bueno, dice la Carta de Derecho, we the people. ¿Qué significa? Nosotros la gente. Nosotros la gente, nosotros el pueblo. Es del gobierno del pueblo quien pone las leyes, quien pone los gobernantes, quien quita los gobernantes, ¿quién es? El pueblo. El gobernante está por un tiempo mientras el pueblo lo eligió para que estuviera allí. Los representantes del pueblo lo pusieron allí para que fuera el representante del pueblo, de la nación, pero no ejercen el poder a pesar de lo que piensa el pueblo. El pueblo lo puede quitar, así mismo como lo puso. Eso es el republicanismo. No estamos hablando del partido republicano. El republicanismo es la forma de gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que se habla mucho por ahí en los países comunistas, pero que en realidad no son gobiernos del pueblo, ni para el pueblo, ni por el pueblo. Son gobiernos totalitarios.
lo mismo que sucede en Cuba, lo mismo que está sucediendo en Venezuela. Cuando estos hombres llegan al poder, se adueñan del poder, cambian la constitución y hacen las cosas de manera que ellos nunca los quiten del poder. Eso es contrario al republicanismo. En este país hay una constitución y hay un gobierno que tiene pesos y contrapesos. Hay 3 poderes y entre los 3 poderes tienen que tomar la decisión. Ninguno de los 3 tiene superioridad sobre los otros. Ninguno puede tomar una decisión a pesar de lo que piense el otro. El Senado, la Cámara de Representantes y el Ejecutivo, que es el presidente. Esos 3, judicial. Muy bien, así que hay 3 poderes, hay un contrapeso entre estos poderes de manera que ninguno puede ejercer poder sobre el otro y ninguno puede imponer una ley si el otro no está de acuerdo. Eso se llama republicanismo, no significa que haya un partido republicano cuando se imponga la ley dominical, sino que el país se va a ver alejado del gobierno republicano, de la forma de gobierno republicana, de la forma de gobierno que es republicana, no del partido republicano. ¿Me hice claro de esto? No sé si fui completamente claro, porque es confuso. Una cosa es el partido republicano y otra cosa es el gobierno republicano. Así que cuando se repudien los principios de un gobierno republicano, de un gobierno, de un partido, no de un partido, cuando se repudien los principios de un gobierno libre, republicano, por la Constitución, la primera enmienda dice que tiene que haber separación entre la iglesia y el Estado, tiene que haber derecho de voz, tiene que haber derecho ¿cómo se llama?, de hablar, de reunirse libremente, todos esos derechos que tiene el pueblo norteamericano es por la Constitución y la primera enmienda. Cuando eso se quite, se acabó el gobierno republicano, se acabó la libertad y se impondrá un totalitarismo. Y eso es lo que están tratando de hacer algunos en este tiempo. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a servir a Dios, no a servir a los hombres. Nosotros tenemos que votar por el reino de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que votar por la segunda venida de Cristo. Nosotros tenemos que votar por la fidelidad a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que votar por el remanente del pueblo de Dios. Porque Dios nos ha llamado para ser sus representantes, no para poner hombres en el poder político, no para poner hombres que dirijan este mundo en formas injustas y que no hagan la voluntad de Dios. Dios quiere que en este mundo se haga su voluntad. Y lo que quiero que quede en nuestras mentes es que Dios pone y quita reyes. Dios pone y quita presidentes. Si Dios quiere que esté Donald Trump en el poder, Él lo va a mantener. Si Dios no quiere que esté, Él lo va a quitar. Usted vote o usted no vote. Tu votación no va a influir en nada y se nos está lavando el cerebro constantemente diciendo que ejerzamos nuestra voz, nuestro voto, para que entonces podamos poner allí a quien tiene que estar y para que nos den nuestros derechos. Mentira. Nadie nos va a dar nuestros derechos, solo Dios. Los gobiernos de este mundo son corruptos y mentirosos, egoístas y ponen leyes en contra los unos de los otros solamente por sus beneficios personales y siempre en contra de Dios. Ojalá que nosotros, hermanos, podamos ser como Jesucristo. Que nuestro reino no sea de este mundo, que nuestra votación sea por el reino de Cristo Jesús, el reino de los cielos, que se va a instituir pronto porque Cristo Jesús viene pronto. No nos dejemos engañar. Jesús dijo en Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Cristo viene pronto. El Señor te bendiga. Mi nombre allá.
No son muchos cual la arena del mar, mas Jesús en su sangre me los puede lavar. He aquí tus promesas, las escritas están, aunque rojos cual grana, como nieve será. Se halla mi nombre allá, se halla mi nombre allá, en el libro del reino, se halla mi nombre allá. ¿Qué tenemos que preocuparnos? Que nuestro nombre está escrito en el libro del reino, el reino de Cristo Jesús. Si tu nombre está escrito en el libro del reino, no tienes que tener ningún temor. No importa quién sea el presidente, no importa quién gane, no importa quién dirija. Nuestro rey es Cristo Jesús y nuestro rey viene pronto. Oremos. Padre de amor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos envías mensajes claros y nos ayudas para que nosotros sepamos qué debemos hacer en cada circunstancia. Señor, este mundo está viviendo en convulsión, en guerra política, guerra real y todo tipo de problemas. Pero Señor, te pedimos que tu pueblo, el pueblo remanente, tu iglesia, podamos escondernos en Cristo Jesús. Que podamos obedecer tu palabra y que podamos saber que tenemos nuestro nombre escrito en el reino de los cielos. Ahora, Señor, acompáñanos al salir de este lugar y protégenos del mal. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.